Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Veo ahí algún par de nombres conocidos, algunos con los que tuve oportunidad de contactar o de hablar por LinkedIn. Muchas gracias por haberse conectado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la ley Silla. Sobre todo también al estar pensando, bueno, ¿quién es esta persona que está aquí hablando? Bueno, yo soy Osvaldo Amezquita. Llevo 5 años de formación y experiencia en todo el área de ergonomía. He tenido un máster de ergonomía laboral, he hecho certificaciones internacionales de ergonomía física con la Universidad de Girona y la institución de escuela de ergonomía está ubicada en Italia. Tengo una certificación internacional como ergonomía física. Actualmente trabajo para una empresa italiana. Yo radico en Guanajuato. En Guanajuato. Trabajo para una empresa italiana, la cual fabrica neumáticos. He tenido oportunidad de realizar algunas auditorías tanto ahí como en Italia, en China, recientemente en Atlanta, en la planta de donde trabajo. Pues ahora estoy aquí colaborando con Venecia Corporate Solutions para traer este webinar de la ley Silla, que es un tema muy polémico, un tema que los últimos meses, el último año y el año antepasado han dado muchísimo de qué hablar porque hay mucha confusión, se hablan de muchos temas, de cómo se va a aplicar, de cómo se va a medir, cómo se va a castigar, todo. Ya saben, es una ley, es algo nuevo. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Antes que todo, me gustaría poner aquí una encuesta rápida de su área de responsabilidad para conocer un poquito sobre quiénes están conectados y saber un poquito cómo podemos enfocar esta plática, este webinar, para que también sea interesante para ustedes. ¿Ok? Ok, veo que hay varios responsables de seguridad y salud. Muy bien. Consultor. Bien. Ok. Ah, de producción también. Pensé que no iba a haber nadie de producción. RH. Seguridad y salud. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos en la agenda. Vamos a hablar el contexto y los antecedentes de la ley Silla. ¿Por qué la ley Silla? ¿De dónde sale? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién se lo inventó? ¿O por qué llegó hasta ahora? Vamos a hablar del marco jurídico, qué es lo que fue publicado, qué es lo que se dice, qué es lo que realmente aplica, un análisis de la bipedestación. Ahora sí, ¿cómo se aplica la ley Silla? Aquí vamos a ver un poquito más técnico, de alguna forma, la parte de la ley Silla, los niveles de riesgo según una metodología que nos proporciona la STPS, los criterios de selección, cómo elegir un asiento correcto, cuál es el asiento correcto para ser implementado. También otras obligaciones patronales que nos proporciona este mismo decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y conclusiones y dudas, vamos a abrir un poquito ahí. En caso de que alguien tenga alguna duda, podemos hablarla, podemos resolverla y avanzamos. Ok, muy bien. En esta sesión únicamente tenemos una hora, entonces vamos a tratar de ir más o menos al tiempo. Si tienen alguna duda, de igual forma, pueden levantar la mano, no se preocupen, tengo tiempo ahí para atender cualquier duda que tengan y abrimos el micrófono, porque me parece que todos tienen el micrófono cerrado en este momento, nadie tiene habilitado. Únicamente si les habilito, pueden accionar su micrófono. ¿Ok? Bueno, el origen de la ley Silla. ¿Cómo empieza la ley Silla? Todo empieza en 1914, empieza en Chile. En Chile empezó, se fijan, hace más de 100 años, que fue un país que saca una ley Silla, donde literalmente se llamaba igual, ley Silla. Fue registrada ante la ley 2951. Esta ley publicada surge
en una época en la que había una revolución total en Latinoamérica. Entonces, había un conflicto entre el trabajo y los patrones. Entonces empezaron a proporcionar o salir ideas de cómo poder defender a los trabajadores y cómo permitir que tengan actividades un poquito más decentes al momento de estar trabajando. Dentro de ellas era la capacidad, o más bien que te permitan sentarte en tu lugar de trabajo. Se fijan, hace más de 100 años que esto surge, igual como todo pasa en México. He tenido ahí oportunidad de platicar con algunos compañeros que se dedican a lo mismo. Hablamos mucho sobre cómo está la parte de legislación en áreas de ergonomía y me parece que todos son de México, eso no lo filtré, pero aquí en México estamos muy, muy, muy atrás, hablando de legislación, hablando de estándares, hablando de análisis. No sé si alguien aquí conozca un poquito cómo es la metodología de evaluación de ergonomía. En México no tenemos prácticamente nada. La norma 036-1 surge en el 2018, empieza a aplicarse apenas hace un par de años porque surge el COVID, entre otras cosas, entonces retrasó muchísimo el avance. Eh, Tengo ahí contacto un poco con algunas personas de STPS. De hecho, la directora está Cointia Lagunés, que es la gran impulsora de todo esto aquí en México. Ella, bueno, ella fue alumna de también mi maestro de ergonomía, del ingeniero, del doctor, perdón, del doctor de España, de la Universidad de Girona. Este doctor, hemos coincidido ahí en varias sesiones donde ha platicado sobre cómo surge también la norma 036-1 y también nos ha hablado Cointia Lagunés sobre el plan que está para la 036-2, que ya no habla de movimientos manual de carga, así que probablemente va a tener una relación con esta leycilla. Ahorita platicamos un poquito más. Eh, pero hemos visto ahí que México ha estado un poco retrasado en todos estos puntos. Después de aquí surge en Argentina en 1935 también la ley 12205. En esta ley lo mismo, en ambos casos, en tanto en Chile como en Argentina, son leyes cortas. La de Chile, si no me recuerdo, tiene 3 artículos donde habla sobre el derecho a tener un lugar para donde sentarte. En Argentina también tiene 8 artículos, 7, 8 artículos, donde hay una parte que literalmente está extraída y aplicada en el decreto que fue publicado. Entonces, prácticamente le copiaron copy-paste de la de Argentina y se la pegaron a la de México. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después de esto, hasta el siglo XX, la Organización Internacional de la Salud normaliza o recomienda el uso o de disponer sillas en el lugar de trabajo para permitir el descanso a intervalos regulares de los trabajadores que están de pie en la bipedestación. Ahorita también hablaremos de ello. Fue hasta el 19 de diciembre del 2024 que en México se publica el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Aquí se reformaron algunos artículos, ahorita también los vemos, donde se explicaba sobre el uso de la ley silla, donde agarraron el copy-paste de Argentina y lo pusieron en el de México, pero fue hasta el 17 de junio que se mencionaba que iba a entrar en vigor. Entonces, a partir de aquí, dicen, ok, está entrando en vigor, no entiendo. Hubo empresas que agarraron y se pusieron a comprar sillas, las instalaron. Hay quienes decían, no es que yo puedo comprar las sillas, no tengo problema, pero esto me va a generar una reducción en mi producción, porque también era un punto, se hablaba sobre que la ley silla aplicaba únicamente para servicios tipo, tipo, para servicios del tipo como de supermercados, etcétera.
Entonces, este empieza a surgir de esa forma y empiezan a haber muchas dudas. Perdón, estaba viendo acá el chat, me preguntaban que algún par de cosas, en donde hablan sobre Argentina. Me parece que aquí Maximiliano, que es de Argentina, nos habla sobre un poquito sobre la ley específica, la ley 19.587 y su decreto, desde un enfoque ergonómico y preventivo, cierto, Maximiliano. Habla un poquito más preventivo. Acá se ha tomado algunas herramientas, ahorita las vamos a platicar también un poco. Entonces, en el 17 de junio se publica este decreto donde entra en vigor y se anuncia que iba a ser aplicada. Hay mucha duda y por esto mismo el 17 de junio publican otro documento. Ahora es un decreto de cómo se va a aplicar y cómo interpretar todo esto que fue anunciado, todo esto que se dijo que se debía de hacer, por lo que surge este nuevo documento y donde nos muestran una metodología. ¿Ok? Entonces, aquí una pequeña alerta. Vamos a ver un poquito de texto sobre lo que fue publicado para que no se vayan a desesperar. Son 3 o 4 slides. ¿Qué fue publicado? Se reforma algunos artículos, que es el 132, la fracción 5, el 133, el 422, 423, algunos ahí de la Ley Federal del Trabajo, donde fueron modificados y fueron implementados algunos comentarios sobre cómo iba a funcionar la ley silla. ¿Qué dice el artículo 132? ¿Que este es el más importante o fue como el grosso de toda esta ley silla? Que habla sobre las obligaciones de las personas empleadoras. ¿Qué dice? Proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. ¿Ok? Aquí está diciendo en pocas palabras que se deben de proporcionar asientos o sillas para las personas y que estén laborando. Estas pueden ubicarse en un área específica o de alguna forma que se instalen en el lugar de trabajo. Y también hay una palabra o una frase muy importante y muy controversial que es cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Cuando surge todo esto, creo que entra la mayor confusión y la mayor como duda de muchas personas, porque al decir que lo permite la naturaleza del trabajo, ustedes saben, aquí hay muchas personas que se dedican a la seguridad y salud. Si una ley o una norma no te lo deja claro, te deja muchas ambigüedades, te abre muchos caminos para poderte librar de muchas cosas. Entonces, ¿qué dijo mucha gente cuando salió esto? Ok, la naturaleza del trabajo no me lo permite, entonces no me aplica. Por ejemplo, que era una área productiva, dice, no, la persona tiene que estar parada y caminando y actuando y haciendo y metiendo material y sacando material. Ok, no me lo permite, entonces no me aplica. Y mucha gente o muchas empresas se fueron por este camino. Hubieron muchísimas dudas y fue por lo mismo, fue por esta frase por la que sale el siguiente documento que ahorita más tarde veremos. ¿Ok? También hubo una reforma en el artículo 133, prácticamente aquí solo están ajustando algunas palabras, cambian algunas palabras sobre el tema del sindicato, que permanezcan. También ahí en el 17 bis, donde dice que obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de su jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. ¿Ok? Entonces prohibirles no tener un asiento y no dejar sentar a las personas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que habla esos artículos.
También hubieron algunos reglamentos internos. Ahí es una descripción de qué es un reglamento interno, donde se modifica ahí en la ley federal. El artículo 423 habla sobre las horas de entrada y salida de las personas trabajadoras, que es el tiempo destinado para las comidas y periodos obligatorios de reposo durante la jornada. Aquí es un ajuste un poquito por algunos estándares de ergonomía, como es el 11228-3, que va a ser el más importante aquí. En un futuro, no lo es ahora, porque aún no sale la 036-2, norma oficial mexicana. Hasta que salga y nos expliquen cómo va a ser aplicado aquí en México, va a tener sentido esta frase, porque en estas metodologías analizan mucho los tiempos de reposo. Entonces, eso cuando yo lo leí me hizo mucho clic, me hizo mucho sentido por cómo estaban preparando toda la parte de normativa y estandarización internacional. También habla sobre las normas que regulan el derecho de las personas trabajadoras para usar asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral y el tiempo de los trabajadores. Vale, vale. Aquí les dije, era mucho texto. Y ahora sí, se publica en julio del año pasado un documento que se llama Disposiciones sobre los factores de riesgo de trabajo para garantizar el derecho al descanso. Y aquí habla sobre la bipedestación, habla sobre sectores de servicio, sectores de comercio, trabajos análogos, aquí prácticamente están abriendo a todos, y establecimientos industriales, ¿ok? Aquí ya están metiendo el tema industrial, que antes de ser publicado esto, en julio, después de que entraba en vigor la ley Silla, muchos establecimientos industriales se lavaron las manos porque dijeron, ok, aplica solo para servicios, aplica solo para el cajero, la cajera, para el supermercado, para los servicios en general. Entonces, aquí es donde realmente ya encajó con la parte industrial. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice? Este establece los requisitos mínimos para personas empleadoras para proporcionar asientos y sillas. Y el campo de aplicación, que era lo que hablábamos, la parte de servicios y establecimientos industriales. Ok, ahora sí, ¿cómo vamos a cumplir con la ley Silla? Vamos a tener una serie de evaluaciones, una serie de pasos para poder determinar que se está haciendo algo. Ahora, si por ejemplo ustedes están en una planta industrial donde aún no ha sido aplicado, ustedes van a poder seguir esto y por lo que yo he hablado con algunas personas de STPS, algunos incluso abogados que han estado analizando esto, abogados enfocados en la Ley Federal del Trabajo, eh, van a poder proporcionar o mostrar esto y poder mostrar un plan de trabajo. ¿Ok? Ahora, he escuchado que hay muchas empresas que aún con esto están pensando en refutar esto, en refutar la ley y ver cómo pueden generar un plazo mayor porque puede generar impacto productivo. Entonces, el primer paso es la evaluación de la bipedestación. Esta yo creo que es la parte crucial de la ley Silla, creo que es la mejor parte, la parte que más me gustó, el mejor análisis que se hizo de todo esto, bien o mal, muy criticado. Esta evaluación de bipedestación fue la que más me agradó. Después viene una evaluación, determinación de nivel de riesgo. Esta, mi opinión personal, es malísima, pero también la vamos a ver. Y algunos criterios de cumplimiento del asiento. También vamos a hablar sobre otras obligaciones patronales. ¿Ok? Entonces, se publica este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es la evaluación de la bipedestación de las personas. Este diagrama de flujo no lo hice yo, no me lo inventé yo. Este diagrama viene en la publicación de julio del año pasado, donde habla sobre las disposiciones de los factores de riesgo en el trabajo para servicios industriales, etcétera. Entonces, aquí, en la evaluación de la bipedestación, va a determinar
si la ley Silla aplica o no aplica. Tanto aplica para la empresa en general o si aplica individualmente para cada una de las posiciones. ¿Ok? Vamos a verlo un poquito más de cerca. ¿Cómo inicia? Inicia con una pregunta donde dice si en el centro de trabajo hay personas que realizan sus actividades en bipedestación dinámica y o estática. ¿Qué quiere decir bipedestación? Quiere decir que está parado en sus dos pies. ¿Ok? La bipedestación puede ser estática o puede ser dinámica. Estática es cuando tú estás parado y estás únicamente realizando una actividad. Puede ser, el ejemplo más conocido es el de los lugares de servicio, un cajero. Un cajero puede estar sentado todo el tiempo en una posición estática. Otra posición estática puede ser una línea de producción, donde haya una banda probablemente, y realizan alguna inspección o realizan un empaquetado y separan o segregan materiales o productos, y esta puede ser estática. También está la dinámica, donde probablemente está realizando varias actividades, es decir, en una línea de producción estás introduciendo material, estás configurando el HMI, después te vas a la salida y retiras material, etcétera. Entonces, esta es dinámica porque está realizando un movimiento con los pies. ¿Ok? Si no tienes nada de esto, quiere decir que estás todo el tiempo sentado, por supuesto, o estás acostado, que es muy raro que haya un trabajo donde estés acostado, a menos de que sea una actividad como de mecánica, entre otras. En caso de que no haya la bipedestación, esto ya no te va a aplicar y estás salvado, por así decirlo, de la ley Silla. Aún así, aunque no te aplique, la recomendación siempre va a ser documentarlo y tenerlo para cualquier inspección y tú puedas comprobar fácilmente que a ti no te aplica la ley Silla. Justamente no he identificado alguna función o alguna actividad que no requieras pararte para nada, que estés todo el tiempo acostado o sentado. Pero si es así, no te aplica y la recomendación es tener un documento que avale que no te aplica esto. Después está la bipedestación prolongada. ¿Qué es la bipedestación prolongada? Este mismo documento define la bipedestación prolongada como estar parado o tener una bipedestación por más de 3 horas. Igual o más a 3 horas. ¿Ok? Entonces, en caso de que no tengas una bipedestación prolongada, no te aplica este decreto. Por ejemplo, yo hablaba de que se me hacía muy raro una actividad donde no tuvieras que pararte para nada. Incluso los administrativos, los oficinistas, deben de tener actividades, o seguramente tienen actividades donde se desplazan, donde están parados, y en estas sí existe una bipedestación, más puede que no sea prolongada. Es decir, tú tienes una actividad donde la persona está en la oficina, está en la computadora, pero aún así se para. Si tú tienes una actividad donde a lo mejor tienes computadora, pero no estás parado más de 3 horas, también no te aplica. Lo mismo, recomendable tener una evaluación donde diga que no tiene una bipedestación prolongada y no te aplica. Ahora, ¿qué pasa si sí aplica? Si sí tienes una bipedestación por más de 3 horas. Viene otra pregunta en este flujo donde dice que si la persona trabajadora puede realizar sus actividades sentada. Con esta pregunta estamos cubriendo la línea que mencionábamos antes, que había salido en la ley, donde decía que si la naturaleza de la actividad te lo permitía. ¿Ok? Entonces, prácticamente esta pregunta es, ¿la naturaleza de la actividad te permite realizar las actividades sentada o sentado? El mismo ejemplo de hace rato. Tenemos a un operador de producción donde tiene que realizar varias actividades. Entonces, esta persona se desplaza en muchas áreas de la zona, en muchas áreas de la máquina, por lo cual
la actividad o la naturaleza no le permite sentarse porque tiene que estar continuamente de un lado a otro. Y a lo mejor tiene un ciclo muy cerrado donde tiene muy pocas ventanas para hacerlo. Entonces, en este caso, la actividad no te lo permite. Pero esto es donde sí, donde puedes tú estar sentado incluso en una silla y estar laborando, estar trabajando, estar haciendo tu actividad. Entonces, en este caso, puede ser que sí te lo permita. Vamos a ver primero qué pasa si sí te puedes sentar. Te va a preguntar, ¿en su lugar de trabajo existe el espacio para colocar un asiento o silla con respaldo? ¿Ok? Aquí va una pregunta orientada hacia el lugar de trabajo, ya no hacia la actividad. Primero hablábamos sobre la actividad, ahora vamos a hablar sobre el lugar de trabajo. El lugar de trabajo es un lugar pequeño, es un lugar amplio, entonces puede que sea un lugar donde está encerrado y ni siquiera podemos colocar una silla. Entonces, en este caso, también nos hace una pregunta, si existe el espacio para poder colocar una silla. En caso de que sí se pueda, te da un resultado. Entonces, vamos a analizarlo. La persona tiene una bipedestación de más de 3 horas. La persona puede estar sentada mientras realiza su actividad. Y la persona tiene el espacio suficiente para colocar una silla. ¿Cuál es el resultado? Ok, con estas características puedes ponerle una silla en su lugar de trabajo. Ok, en su lugar de trabajo, es decir, donde está trabajando. Pero ¿qué pasa si no hay un lugar de trabajo? Si no hay un espacio para en su lugar de trabajo. Quiere decir que la persona requiere estar cerca de su lugar de trabajo. Si sí requiere estar cerca de su lugar de trabajo, como pusimos el ejemplo de la máquina donde tiene varias funciones y está todo el tiempo desplazándose, quiere decir que debe de haber una silla cerca de su lugar de trabajo. ¿Ok? Ya vimos el de en su lugar de trabajo, ahora es cerca de su lugar de trabajo. ¿Ok? Después, la persona no requiere estar cerca de su lugar de trabajo. Puede ser, un ejemplo, un personal de mantenimiento que está todo el tiempo desplazándose, que un día está en un lado, al día siguiente está en otra posición, y al día siguiente está en otra. Entonces, nunca tiene un lugar fijo. Aquí, ¿qué es lo que te dice? Dice que debe de haber una silla dentro de su centro de trabajo, es decir, en las inmediaciones, en el edificio, en la planta, en el patio, en donde sea, el patio de traspaso de materiales. Entonces, tiene que estar dentro del centro de trabajo, no te dice específicamente dónde para este caso. Y todos nos llevaron a esta pregunta de si realiza o si la naturaleza del trabajo te lo permite, nos llevó a estos 3 resultados. También en caso de que no te lo permita la naturaleza, quiere decir que requiere una silla cerca de su lugar de trabajo o dentro del centro de trabajo. ¿Ok? Se recomienda a los sujetos obligados a documentar todas las medidas de cumplimiento. ¿Ok? Igual lo mismo. Es recomendable documentar todas las medidas. Aquí hace referencia a, si compras una silla, documenta el antes y el después. ¿Ok? Esa es la recomendación de esta parte. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estas evaluaciones? Como conclusión es que todos requieren una silla. Esa es la conclusión. Siempre van a necesitar una silla todos. Pero te puede dar tres situaciones. O la silla es para tu lugar de trabajo, o la silla está para una zona cerca de su lugar de trabajo, o la silla está en el centro de trabajo. ¿Qué quiere decir con que la silla esté en su lugar de trabajo? Una de las dudas más comunes en esta parte es ¿dónde? ¿Qué tan cerca? ¿Qué quiere decir cerca? Este decreto no te lo define. No define cuál es la posición, a cuántos metros, pero hay metodologías internacionales sobre ergonomía. En este caso es aplicable la 6385, ISO 6385,
que habla sobre el diseño de los lugares de trabajo, cómo adaptar los lugares de trabajo a las personas. Entonces, aquí en esta ISO habla sobre el desplazamiento hacia el descanso y no dice tampoco metros, pero sí te dice que debes de tardarte entre 5 y 10 segundos para poder llegar a ese asiento. Y el otro dentro del centro de trabajo también ha sido polémico. Habla también o puede orientarse hacia un área de operación, asignar un área de descanso. Hay unos que incluso cumplen con algunos comedores, si es que tienen comedor. Pero hay una palabra también clave que mencionan en esta parte. Hablan sobre los descansos periódicos. No quiere decir que ya tengo la silla, ya tengo el área y ya cumplí. Ya nos libramos, ya nos salvamos. No, también habla de descansos periódicos. La ley silla o el decreto publicado tampoco se menciona cuánto es un descanso periódico, cuánto tiempo dura. Esto se va a determinar en función a los niveles de riesgo. ¿Ok? El decreto publicado nos proporciona una metodología para poder determinar el nivel de riesgo. ¿Ok? A mí lo personal esta metodología no me gusta. Ahorita les voy a explicar un poquito más por qué no me gusta. Y ya me dirá cada quien si quiere su opinión. Pero esta metodología es un sistema de puntos, ¿ok? Hace unas 7 preguntas. En 7 preguntas sumas los puntos y te da un nivel de riesgo, ¿ok? ¿Cuál es la primera pregunta? Habla sobre el tiempo que la persona permanece de pie en bipedestación diaria, sin descanso o en posición, sin descanso o posición sedente, perdón. Posición sedente quiere decir sentado. Entonces, el descanso sedente tiene que ser sentado. Si es menor o igual a 30 minutos, la puntuación es 1. Es decir, si tú ocasionalmente te paras de tu asiento por menos de 30 segundos constantes, 30 minutos constantes, te vas a puntuar con 1. Si el tiempo que tú estás parado es mayor a 30 minutos, pero es menor o igual a 1 hora, la puntuación es 2. Si es mayor a 1 hora, la puntuación es igual a 3. Bien. La siguiente pregunta es la posibilidad de cambiar de postura. Si tú en tu lugar de trabajo estás muy limitado, donde solamente estás parado en un cuadrito y no te puedes mover, es donde vas a analizar esto. Si te puedes mover con frecuencia, porque tienes mucha libertad de espacio, tienes apertura, te vas a calificar con 1. Si puedes moverte algunas veces, no necesariamente por el lugar de trabajo, puede ser por las funciones o por las actividades. Si solo puedes hacerlo algunas veces, te calificas con 2. Y si no, puedes cambiar de postura, lo que hablábamos de que estabas en un cuadrito chiquitito y de ahí no te podías mover, o porque tu actividad es operativa y estás manipulando una máquina y literalmente no puedes cambiar de postura, solo mueves las manos, ahí te vas a calificar con 3. Todo esto se va a ir sumando, ¿ok? Vas a ir sumando estas calificaciones. La otra pregunta habla sobre el tipo de superficie de trabajo. Aquí habla sobre el piso firme, si tiene un recubrimiento blando que amortigua. En este caso puede ser un tapete o alfombra. Comercialmente se han vendido muchos tapetes ergonómicos que les llaman. Este es para las pocas veces que he visto que realmente funcione en el tema técnico de ergonomía, un tapete ergonómico. Aquí en esta metodología ya habla sobre tapetes ergonómicos. Y entonces, si tú tienes uno en tu actividad de trabajo, también le vas a colocar un punto. Si tienes un piso firme, pero no duro, por ejemplo, que es de madera, duela o hule, le colocas un 2. Y si es un piso duro, normal, concreto, cerámica, lo que sea, le vas a colocar un 3.
¿de acuerdo? Ahora sí, también aquí se habla de el calzado ergonómico, que es la cuarta pregunta que viene. Un calzado ergonómico quiere decir que es adaptable a tu cuerpo. Una de las palabras o de las fundamentos de la ergonomía, en resumen, la ergonomía es adaptar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo. Entonces, como concepto esto de ergonomía, a un elemento ergonómico quiere decir que se adapta a la persona y no la persona al artículo u objeto ergonómico. Por eso a veces hablan de un, no sé, un mouse ergonómico. El mouse ergonómico podría decir que tal vez sí es ergonómico, porque la cinemática que te permite el cuerpo, su posición natural es la posición del mouse ergonómico, ya ven que están como en diagonal, es la posición natural cuando se encuentra en esta altura del brazo. Entonces, podría decir que sí es ergonómico, pero realmente el concepto de ergonomía es que se adapte al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Un zapato ergonómico. ¿Cómo sabes que un zapato es ergonómico? Porque prácticamente tiene el molde de adentro, es adaptable a tu cuerpo. Actualmente no hay ninguna certificación que pueda decir que es ergonómico. Sí hay zapatos certificados que dicen que cumplen con la ley, con los requerimientos, con la norma, pero significa que sea ergonómico. Entonces, internacionalmente tampoco existen los zapatos ergonómicos y es un concepto muy utilizado que empezó a ser un poquito más comercial, lo de ergonómico, pero es algo que se ha estado utilizando y se ha estado implementando. Entonces, un zapato ergonómico quiere decir que tiene buen soporte y amortiguación. ¿Cómo lo comprueban? Preguntándole a la persona qué tal le queda el zapato. No hay otra forma. No hay otra forma de saber que un zapato es ergonómico. O usándolo tú. Usándolo tú y determinando que el zapato sí se amolda a tu cuerpo. Entonces, si un zapato tiene un buen soporte de amortiguación, le ponemos un 1. Aceptable, pero no específico, es decir, es un buen zapato, me acomoda, pero no dice que sea ergonómico. Que les digo, entramos a la parte donde la ergonomía no es certificable, ¿vale? Ahora, o es inadecuado, quiere decir que es duro, sin soporte o es inseguro. En nuestros casos le colocamos un 3, ¿vale? Siguiente. La siguiente puntuación es el espacio disponible para moverse. Que si es amplio, sí tienes razón. Esta parte va un poquito más al lugar de trabajo. El anterior que mencioné era para la actividad, que la actividad te permitía cambiar de posición, lo que mencionaba al final. Si tenemos una operación en una máquina que está todo el tiempo moviendo solo las manos y no puedes ir a descansar porque estás por la producción, por el ritmo muy acelerado, el otro te va a salir muy alto. Este habla sobre el espacio donde te puedes mover. Si es amplio, tienes libre movimiento, desplazamientos amplios, es 1. Si es limitado, que no hay obstáculos, te permite movimiento y desplazamientos cortos, es un 2. Y si tiene un espacio muy reducido, muy restringido, es un 3. También otro punto que se evalúa es los malestares reportados por la persona trabajadora. Si en esta actividad han tenido reportes sobre malestares, ya sea una fatiga de extremidades inferiores, dolor, pesadez en piernas o espalda, le colocamos un 2. Si hay dolor lumbar frecuente, hinchazón y o calambres constantes, le colocamos un 3. Si no hay ninguno, colocamos un punto. ¿Ok? Entonces, la última pregunta te habla sobre las pausas, tareas alternas o complementarias sin convertir su actividad. Pausas planeadas por tiempos regulares. Si dentro de la producción está calculado el poder asistir una ida al baño, le podemos poner ahí un punto. ¿Ok? Quiere decir que hay pausas planeadas o regulares. O incluso me ha tocado también algunas otras actividades que tienen rotación de personal. Es decir, están cierto tiempo unos operadores y hay otro equipo, otro squad que después de un tiempo entra
y suple a estas personas y las otras personas se van a hacer otra actividad o aprovechan para ir al baño o para ir a descansar. También, este es como el escenario más, el mejor, y aquí le colocaríamos un punto. Sí, tienes pausas permitidas, pero informales, es decir, puedes soltar tu actividad y puedes ir a hacer otra cosa y puedes ir a descansar, le ponemos un 2. Ahora, si no tiene pausas y no te puedes sentar en ningún momento, ahí le colocamos un 3. Todo lo anterior, todas las puntuaciones anteriores en esta metodología se suman y te van a dar un rango, 3 rangos. Si te dan 7 puntos o menor, es un riesgo bajo. Si te dan de 8 a 14 puntos, un riesgo medio. Si te da de 15 a 21 puntos, es un riesgo alto. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue de aquí? La STPS no dijo exactamente qué sigue de aquí. Es por lo cual a mí no me gusta esta metodología, porque todas las demás metodologías internacionales te hablan sobre un nivel de riesgo y qué significa este nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces, lo único que podemos llegar a esta conclusión con esto, que nos deja la STPS, es que todos los niveles de riesgo debemos de buscar en que sean bajos. De hecho, sí lo especifica en la publicación. Te dice que debes de buscar reducir esos niveles de riesgo. ¿Ok? ¿Cómo se logra eso? Si no tienes zapatos ergonómicos, consigues zapatos ergonómicos. Si no tienes tapetes ergonómicos, consigues tapetes. Si no tienes pausas permitidas, permites las pausas, etcétera. Entonces, en conclusión, la reducción de riesgos de esta parte se logra de esa forma. ¿Ok? Si queremos, si las personas están paradas por 30 minutos o más, no pueden estar paradas por 30 minutos, por más de 30 minutos. Y así, conforme vamos reduciendo estos niveles de riesgo, vamos acotando y vamos logrando el cumplimiento o la reducción de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Hasta ahora tenemos la aplicación, la bipedestación, cuánto tiempo está, y dónde colocaríamos una silla en caso de que apliquemos ya esta norma. Después de esto, vamos a ver este nivel de riesgo, ¿ok? Entonces, llevamos 3 de los pasos que habíamos visto acá. Me regreso. Ahora sí va a ser un poquito más de sentido. Aquí está. Entonces, ya vimos la evaluación de la bipedestación. Ya vimos el nivel de riesgo. Ahora vamos a ver la selección de la silla y otras obligaciones patronales. ¿Ok? Entonces, ¿qué silla debo elegir? Debemos de buscar una silla con todas estas características. Todas estas características también fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. No esta silla no fue publicada, por supuesto, pero sí el listado de características que debe de tener. Es decir, debe de contener un respaldo, ¿ok? Y un soporte lumbar ajustable. Tiene que tener capacidad de ajuste tanto del respaldo como de la altura. También menciona que debe de contar con un reposabrazos. Debe de facilitar el movimiento, en este caso que tenga ruedas, eh, pero no, en este caso no es obligatorio la posibilidad de movimiento. Sí debe estar fácil, pero si no lo requieres, no es necesario porque este es un poquito más cuando aplica en el lugar de trabajo. Y también debemos de ajustar, debe de ser ajustable la altura del asiento. Y también debe de contar un reposapiés. ¿Ok? El reposapiés es en caso de que tú tengas una altura que por la naturaleza de tu actividad no te permita colocar los pies en el piso. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que busca aquí. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí?
No sé si alguien tenga alguna duda que quiera resolver, si quieren que me regrese, eh, no sé, pueden levantar la mano si gustan. Bien, veo que no. Creo que explico muy bien entonces. Parece que explico bien esta parte. No, la verdad es que es un cumplimiento sencillo, una evaluación sencilla, es una evaluación interesante, pero no es tan compleja. Yo creo que ahorita esto también va empezando porque también algo que mencionaron fue que empezó a aplicar o que iban a empezar a auditar los de la STPS a partir del 15 de diciembre del año pasado, del 2025. Entonces, es algo que va a empezar a resurgir o que va a empezar a votar, que va a haber mucho relajo, mucho problema con esto. Van a ver quienes están cumpliendo, van a ver quienes no, van a ver quienes no están conformes. Van a ver quiénes sí, porque todo depende mucho de las dimensiones de la empresa donde esté siendo aplicada. Hay unas donde es muy fácil aplicar, otras donde es muy complejo por el tema productivo. He visto, digo, he escuchado varias empresas que se han juntado porque piensan refutar un poquito este cumplimiento. Y, pero sí es importante esto porque ya saben, digo, no sé, espero que no haya nadie aquí de la STPS, me parece que no, pero muchas veces en la STPS, cuando van a una inspección, tiene mucho que ver con la experiencia de la persona y con su criterio. Y si la persona tiene un criterio diferente, ya te molaste y te va a caer una multa. Que por cierto, supuestamente la multa de incumplimiento de esta ley son 56,000 pesos. Obviamente está dado en UMAS, pero la traducción a pesos son 56,000 pesos por persona, ¿ok? Por persona a la que no esté siendo aplicada la ley. Porque también es algo que está pidiendo ahí el decreto. Todo esto se debe de documentar en las reuniones o en los recorridos de la Comisión de Seguridad e Higiene. Entonces, la idea de la STPS es que esto se haga por la Comisión de Seguridad e Higiene. Es como Seguridad, Salud y Higiene. Pero, pues yo sé que puede ser complejo para varios, pero la verdad es que no es una metodología muy difícil. Creo que es una metodología que puede ser aplicada por cualquier persona, tenga o no experiencia en ergonomía o en salud. Creo que es una metodología sencilla, muy rápida, que podría ser funcional en caso de... Con estos resultados podrían justificar. Yo lo que he hecho en otro lado fue literalmente un listado de posiciones de trabajo y aplicación, literalmente con lo que vimos antes, el flujo, los niveles de riesgo individuales de cada una de las posiciones de trabajo. Creo que es la mejor forma de poderlo representar y es bueno tenerlo porque muchas veces puede que solamente queramos solamente poner la silla, cumplir y ya está. Pero es importante documentar todo esto porque literalmente lo está pidiendo. Y si no estás documentando, aún así te van a multar porque no vas a estar cumpliendo con la ley silla, que literalmente ahí lo menciona. Lo vimos en el flujo presentado. Eh, Aquí en este flujo menciona literalmente que debes de documentar todo. Ahorita mismo les voy a subir en un momento más la documentación del decreto publicado para que lo puedan tener. ¿Ok? No sé si alguien tenga una duda al respecto, algo que quieran preguntar, algo que quieran resolver. Ya no sé si ya la tienen aplicada. Me olvidé poner si ya tienen aplicada la ley silla en su lugar de trabajo. No sé si ustedes ya tengan aplicada la ley silla. ¿Qué opinan? ¿Alguna duda quieran resolver?
Bien. Entonces, bueno, como conclusión, en Benesse Solutions estamos iniciando con este tipo de cursos. Yo en lo personal voy a estar dando cursos enfocados a ergonomía, que es mi especialidad, pero también vamos a estar dando de temas en general sobre salud, seguridad y medio ambiente para que puedan asistir. El próximo mes va a haber uno de la norma 036-1, de su aplicación completa 360, porque también es una norma compleja que, si bien o mal, ha sido aplicada bien o mal. Hay personas que la auditan y bien o mal han dado ahí resultados, pero en este curso de 036-1 hablaremos también sobre qué es necesario para poder cumplir y que no pongan un solo pero. Qué mejor es estar totalmente respaldados ante alguna norma y venga el experto más grande, el de 1000 certificaciones, todo lo que quiera, pero si está bien hecho lo tuyo, no vas a tener ningún problema nunca. Entonces vamos a tener ahí algunos cursos, entre otras propuestas que ahí tenemos como consultoría. Ahí les dejo en el QR el LinkedIn para que puedan seguirlo, ver todo lo que va a haber. También está ahí un número y un correo de contacto en caso de que quieran más información, de que quieran saber un poco más sobre la ley silla, que requieran apoyo sobre la ley silla. También estamos ahí abiertos a escucharlos en caso de que lo requieran. Si bien, no sé si alguien... Ah, estaba viendo acá, perdón, estaba viendo unas preguntas acá en el chat. Se identificaron sectores o tipos de puestos donde el impacto de la ley silla fue más significativo en términos de reducción de fatiga o ausentismo. Ok. Eh, justamente, yo no sé cómo hayan diseñado esa parte, pero creo que esos son temas como internos de la empresa. El ausentismo, no sé cómo lo manejen, pero lo que sí es que el tema de ergonomía, si tú cuando lo vas a ofrecer, cuando lo vas a vender, cuando vas con el director de una empresa y les vas a ofrecer este servicio de ergonomía, es bueno explicarle cómo impacta en temas productivos también, porque la ergonomía también impacta en eso. La ergonomía, las personas fatigadas, como lo mencionas ahí, llegan a no cumplir o a no asistir, y esto también genera un impacto económico. Entonces, generalmente esto sucede en las zonas industriales, en materia industrial. Ok, desde tu experiencia y con base en los acercamientos con STPS, ¿qué recomiendas para dar el descanso? Para poder tener una determinación oficial y real que tenga que ver, que respete sobre todo la salud de las personas, porque yo sé que esto de la ley sí ya tiene mucho que ver con el cumplimiento directo, nada más de cumplir una ley, salir bien, no tener ninguna multa, y eso es suficiente para la empresa donde estás, donde uno está. Pero yo que llevo ya un tiempo dedicándome a la ergonomía, es muy importante cuidar a las personas. Pareciera que el no tener una silla o tener una silla fuera algo sencillo, fuera algo que no puede impactar tanto, pero sí termina repercutiendo en la salud. ¿Cómo resolvemos esto? Hay una metodología de ISO, que es la ISO 11228, parte 3, como metodología internacional, que hace uso de OCRA. OCRA también es una metodología internacionalmente aceptada, donde analizan todos los movimientos repetitivos. La 036-1 no habla sobre movimientos repetitivos, que es uno de los factores de riesgo ergonómicos adicionales. Entonces, el OCRA te mide cuánto tiempo trabajas
y al final te da un resultado sobre cuánto tiempo descansar. ¿Ok? Eh, en el caso de una actividad probablemente alta, es muy probable que te vayan a pedir una proporción de tiempo cada hora. ¿Ok? La STPS no te va a decir cuánto tiempo cada hora, no lo van a describir. De hecho, ahí se respaldan en un pedacito donde dice hacer las evaluaciones de riesgo. Pero por lo que sé de Cointia Lagunés, sé que se refiere a las evaluaciones de riesgo con metodologías internacionales o estándares internacionales. Entonces, no todas las actividades van a tener el mismo tiempo para estar sentado. Va a depender de un análisis individual de movimientos repetitivos o análisis OCRA. El análisis OCRA te va a permitir determinar el tiempo de descanso. Y va a estar, y con eso tú puedes justificar cuánto tiempo le das. Ahora, también hay metodología, hay tipo de resultados en OCRA donde te dice, ¿sabes qué? Esta actividad no basta con que descanse tanto tiempo cada 2 horas. Entonces, tú puedes ahí cruzarle y utilizar esa metodología como como una herramienta para poder cubrir eso. Todo va a depender, como les dije, de quién sea el auditor del STPS. Seguramente van a haber unos no tan experimentados y otros sí experimentados que van a poder encontrar este tipo de problemas. Yo pienso que esta Cointia Lagunesi les está preparando ahí una capacitación, yo quiero pensar, sobre todo esto. ¿Vale? María del Carmen, ok. Maximiliano, ¿cómo se fiscaliza el cumplimiento de la ley Silla y qué tipo de sanciones se aplican en caso de incumplimiento? Ok. Eh, lo que a mí me comentaron es que son 56,000 pesos mexicanos por persona en caso de incumplimiento. En la ley viene por UMAS, ahí te lo menciona, y ya cuando hace la traducción son 56,000 pesos aproximadamente, que obviamente va a variar de acuerdo con la inflación y todo cada año, pero actualmente son 56,000 pesos. ¿Ok? Eh, con el tema de las evaluaciones específicas, también eso es algo que nosotros tenemos como servicio de consultoría. En caso de que lo requieran, también pueden contactarnos, para en caso de que requieran una evaluación específica de ergonomía y podamos determinar igual juntos ahí cuál es el tiempo adecuado o incluso si hay otras soluciones adicionales. Pero sí, esta ley sí ya va a estar muy enfocada en OCRA, que es algo que aún no es aplicado. Entonces, bien. Acá me estaban diciendo que son 250 UMAS, 250,000 pesos, perdón, con 250 UMAS. Entonces es más alta de 56,000 pesos. ¿Vale? ¿Alguna otra duda que alguien tenga? Ok, bien. Les voy a compartir, ahorita mismo voy a subir el documento sobre la ley para que puedan aplicar todo esto que acabamos de ver. También les compartí ahorita una encuesta rápida sobre qué opinaron sobre este webinar para tener ahí su feedback. Vamos a tener igual, les comento, más cursos y pues listo. Si nadie tiene ninguna otra duda, muchas gracias por haberse conectado. Que tengan una excelente tarde.